E hoje vem-nos falar de causalidade e natureza na segunda escolástica. Lázaro, tem a palavra. Obrigado, Samuel, obrigado, um prazer estar convosco ali. Eu achava que o Samuel era o meu amigo, pero depois de fazer que eu fale na hora da minha siesta, eu não sei se... não sei o que acontece ultimamente, que sempre, esta altura que eu falo, depois do almoço, que o meu corpo está desenhado por Deus para dormir. Mas vou fazer o intento. Peço desculpas, mas vou a falar em espanhol, pode ser? Para mim será mais fácil. Bueno, entonces paso al español. Y bueno, pues en primer lugar agradecer, como no, ahora en serio, pues lógicamente al Centro de Estudios Filosóficos y Humanísticos al que pertenezco, pero pertenezco porque son muy generosos conmigo. Así que en este sentido mi agradecimiento es infinito. Y a las distintas instituciones, el Instituto de Filosofía, al que guardo un buen recuerdo de mi estancia por allí, y a las distintas parcerías, Raíces y Horizontes de Filosofía y Cultura en Portugal, el Instituto de Filosofía Luso Brasileira y la Plataforma de Asociaciones de Sociedad Civil Casa de Ciudadanía. Todos estos hacen posible que aún hoy, en tiempos de inteligencia artificial, podamos seguir hablando de algo tan importante como es la génesis de la modernidad. Habría que decir que efectivamente, en el fondo, si podemos vivir lo que estamos viviendo ahora, para lo bueno y para lo malo, es porque hubo un primer cambio, un primer modelo. Ahora estamos en un modelo 3.0, pero hubo alguien que hizo el 1.0, o mejor el 2.0, la segunda gran navegación, ¿vale? Y esa fue esa navegación que hicieron las monarquías peninsulares a la hora de abrir por primera vez el mundo a todos los hombres, no hacer la primera globalización. Yo creo que esto nos está convocando aquí y es importante. ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí. Entonces, dicho esto, claro, hablar en 20 minutos de un tema tan extenso, que Samuel me pidió una cosa y yo digo, bueno, voy a hablar de una manera, voy a hablar de una manera un poco general. En este sentido, ¿no? Puesto que hay trabajos que enfocan un aspecto de la causalidad o de la naturaleza o lo que sea en algo muy concreto, yo quería hablar de la idea de la naturaleza y lo que pueda ser de la causalidad de forma general, ¿vale? Y como no sé el tiempo que voy a estar, porque yo nunca calculo bien el tiempo, voy a decir la tesis, la primera frase, la tesis que yo tengo en mi cabeza, ¿vale? La tesis que yo tengo en mi cabeza es que la idea de naturaleza que recepcionamos y que va a ir transformándose justo en esta época, ¿vale? Va a ser importante a la hora de establecer el tipo de mecanismo o estructura mental de mecanismo de esta naturaleza. Esta estructura mental de mecanismo de la naturaleza va a marcar el paso de la Edad Media a la modernidad. Y para mí el punto clave es el olvido en la modernidad de la causa ejemplar en favor de la causa eficiente y la reducción de la causa ejemplar a causa formal. ¿Esto qué significa? En el fondo, no sé quién tiene la razón, es decir, no sé cuál es el primer motor, no sé si el motor es la idea de la naturaleza y después la causalidad o la idea de la causalidad y después la naturaleza, pero esto provoca que haya es decir, ya el definitivo cambio. El definitivo cambio a la inmanentización, del mundo. Es decir, el mundo se hace inmanente. Al perder la inmanencia pierde la trascendencia. Al perder la trascendencia se queda solo en sus cuestiones materiales. Y al haber solo cuestiones materiales, la causa ejemplar se pierde, o a la vez, por haber perdido la causa ejemplar, todo esto provoca la inmanencia. No tengo muy claro cuál es la cuestión de prioridades, pero tengo claro que van concomitantes. Y digamos, ¿en qué podríamos decir que la causalidad la segunda escolástica se caracteriza? En aún resistir la pérdida de la causa ejemplar, ¿vale? Esa sería la tesis, ¿vale? Dicho eso, pues yo ya casi me podría callar,
Pero bueno, como tenemos que hablar unos minutos, porque Samuel si no me riñe, pues voy a hablar, si os parece, sobre, sobre la idea de naturaleza y después un poco la idea de causalidad, ¿vale? Porque me interesa. Es decir, sobre todo cómo la naturaleza es entendida en la segunda escolástica, cómo llega, ¿vale? En toda lo que llamo yo la realidad polisémica, y a partir de ahí podremos entender por qué la causalidad ejemplar puede ser tan importante, ¿no? Entonces, el concepto de naturaleza ha observado a lo largo de la historia, y bien lo sabemos del pensamiento, una gran riqueza semántica. Esto se ve muy bien en Alain Delille, quien recogerá al menos 11 sentidos del término naturaleza. Así, la palabra naturaleza tiene un significado metafísico en cuanto que se refiere a la esencia del ser. En este sentido nos referimos a la naturaleza de algo. Naturaleza conoce una referencia física propia de la filosofía de la naturaleza, al mencionar todas las entidades y procesos que componen el mundo, identificándose con lo material y corpóreo. Naturaleza expresa una relación antropológica en la disposición de la estructura de naturaleza y libertad, que refleja la inclusión del orden humano en el orden natural. Y, en fin, naturaleza es una realidad que se opone al orden sobrenatural, ¿vale? Precisamente en la Edad Media, la escolástica, va a hacer esta última contraposición, va a ser fundamental con respecto a la filosofía antigua, donde lo natural se opone a lo artificial, a lo artesanal, al arte, ¿no? Mientras que ya en la Edad Media lo natural se opone, digamos, o se contrapone, más que se opone, ¿no? Porque no debe oponerse, ¿no? Pero se contrapone a lo sobrenatural, ¿vale? Esta realidad polisémica ya nos hace ver que la idea de causalidad a la fuerza no puede ser una causalidad solo física, puesto que la causalidad tiene que responder a las distintas polisemias del término naturaleza, ¿vale? Y ya podemos ver un poco lo que va a acontecer, el hecho de la adopción de Aristóteles como el filósofo de la naturaleza, ¿vale? Es decir, implica a la vez la adopción de una reducción del concepto de naturaleza y por lo tanto de la causalidad que le acompaña, ¿vale? Y esto creo que es un poco la idea que me gustaría ver, ¿no? Entonces, por lo tanto, la realidad natural queda definida por su determinismo mecánico, regulado por leyes invariables, frente a la libertad del actor divino, creador de las leyes, y la participación de esta libertad de su imagen el ser humano. La naturaleza aparece así en su conformación con el hombre como el conjunto de la realidad material considerada como independiente de la actividad humana y de la historia. Por lo tanto, la pluralidad semántica está ahí, pero no implica una variedad divergente, sino que lleva consigo en esta época una diversidad convergente, que esto es importante. No existe una diversidad. ¿Por qué? Porque existen elementos que los hacen converger, a diferencia de la modernidad que lo va a hacer diverger. De pronto veremos en Descartes cómo evidentemente son tres esencias totalmente divergentes, la res extensa con la res cogitas y la res infinita. Son divergentes, pero en la Edad Media esto no existe, esta divergencia, hay una convergencia, ¿vale? Por lo tanto, la diferente lectura de la naturaleza como realidad física conlleva una variación sobre el tema en los otros significados e implica una riqueza en sus discursos. Por eso es posible crear un discurso metafísico, filosófico, antropológico, ético, político y teológico parenético. Y esto se va a ver de una manera sobremanera, y yo creo que es lo que se ve en los distintos trabajos que se están presentando, ¿vale? En la segunda escolástica, donde causalidad, naturaleza, parenética, metafísica es posible. En Hume esto ya no será posible, porque Hume romperá no solo la idea de causalidad en la lectura reductiva, sino la propia idea de metafísica, ¿no? Y surge la antimetafísica, ¿vale? Una antimetafísica o una posición, digamos, contrapuesta a la metafísica, ¿no? Esto aquí. Por lo tanto, es necesario a la hora de poder abordar, yo quiero dar un mapa general aquí, no quiero hacer no quiero hacer un discurso muy forense, sino un discurso descriptivo, ¿no? Pues rompe la idea de una naturaleza reductiva. Naturaleza se irá pensando y diciendo en diferentes contextos de un modo u otro, señalando las diferentes realidades, desde la naturaleza como concepción del todo, a la naturaleza como intimidad natural de las realidades particulares, sean físicas o humanas. La contribución teológica a la reflexión sobre la realidad profundiza transversalmente el concepto griego de naturaleza y la inclusión de la fuerza libre del creador sobrenatural en el mundo creado natural. Esto, por lo tanto, es importante. Cuando Rémy Brague señala, resaltando los orígenes bíblicos del momento antropológico del pensamiento moderno, la diferencia entre el creador de la Biblia y el demiurgo del mito del Timeo en la acción sumamente libre y voluntaria de Dios como un movimiento más perfecto que se lo hiciera por necesidad de la naturaleza, el filósofo francés
está siguiendo una hermenéutica de la lectura filosófica y teológica que inundará el pensamiento medieval hasta la modernidad y que se hace presente de una manera brillante en la escolástica. Pensamiento que en la esfera del agustinismo introduce el tiempo concreto en la ley de la naturaleza, incluso en la humana, donde el tiempo se hace historia. Por lo tanto, la inclusión de una voluntaria creatio es nihilo ponía en duda el significado de la originalidad natural, toda vez que implicaba una realidad ontológica anterior, más allá del principio físico en sí. Dios no puede ser un primer motor inmóvil, ni un principio ordenador demiurgo de un mundo inmanente, sino un principio totalmente otro, esencialmente fundante. Esto le va a dar además una orientación a la causalidad muy importante. La causalidad eficiente es la causalidad si acaso, de un primer motor, pero eso es un principio que origina, originario de la realidad, que es la física aristotélica, pero no es un principio originante de la realidad, que es el Dios creador. En este sentido, y yo discuto con muchos amigos aristotélicos, yo señalo que en el fondo, y aquí está la física aristotélica no es en el fondo una metafísica, no deja de ser una filosofía primera, es decir, una especie de metadiscurso sobre la física. ¿Vale? Porque es incapaz, es decir, en tiempos griegos podría ser, pero en tiempos cristianos no puede ser, porque es incapaz de asumir el principio originante, ¿vale? Y aquí no puedo meterme, pero aquí ya se podría hablar de por qué la diferencia entre el pensamiento de corte agustino franciscano y el tomista, que también tendrá que ver con esto. Entonces, vale, como veis, cada frase da para pensar entre todos mucho y ponernos a pensar, pero esto es lo que quiero ver es el trasfondo de esta naturaleza y causalidad en el pensamiento de la segunda escolástica, ¿vale? Entonces, es decir, no podemos entender naturaleza y causalidad sin tener en cuenta que la visión que tienen nuestros pensadores, por muy filósofos que sean, es la visión creacionista, que revoluciona la propia forma de entender la naturaleza. Ya no es un único concepto de realidad explicativa del cosmos, por lo que la naturaleza deja de ser necesaria, aunque sujeta a movimiento por única, para ser contingente. Esto es otro principio fundamental. La naturaleza se nos presenta de forma contingente. Claro, una naturaleza contingente explicado solo desde la contingencia se nos queda en mera contingencia. Y ya avanzo, por si no me da tiempo. Si lo explicamos solo en causalidad aristotélico, nos quedamos solo en la realidad contingente. Necesitamos a la fuerza un elemento de enganche con la trascendencia de la realidad contingente, con la trascendencia sobrenatural. Y eso solo puede ser la causalidad ejemplar. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Que si rompemos la causalidad ejemplar y la reducimos a mera espacio de la formalidad y solo nos queda la causa eficiente como causa originaria y nunca originante, entonces al final, ¿por qué tenemos que mantener una teleología? No tiene sentido. La contingencia teológica en sí no tiene sentido. Podemos ver, por lo tanto, es decir, la importancia que tenía esta idea de naturaleza y esta idea de causalidad para poder poner freno a lo que la modernidad que iba surgiendo podía dar. Esto no quita que la segunda escolástica no fuera moderna. Esto lo que quita es que la modernidad, ¿vale? Evidentemente, la nueva modernidad, pues tuvo un diálogo interno, ¿vale? Simplemente. Bien. Entonces, la relación del macrocosmos y el microcosmos de la naturaleza eminentemente estoica se lee teológicamente, desde el concepto de imagen que atraviesa transversalmente la participación platónica. De esta forma, la naturaleza en sus diferentes significaciones incrementa su lectura desde la inclusión de un sentido de logos, no reducido a su concepción lógico-lingüística, en un sistema categorial propio de una mirada del sujeto hacia un objeto dado, necesario, inmanente, que es arge y cosmos. Junto a ello se ejecuta una lectura simbólica de la naturaleza como realidad creada por una voluntad sobrenatural que no hace sino profundizar la inclusión mimética hacia un camino de significación. Esto es muy importante, la inclusión de la significación, que aún sigue presente en no pocas mentalidades de nuestros filósofos escolásticos, ¿vale? Sobre todo los que están un poco más separados o que pueden ver la ontología de la realidad desde parámetros no exclusivamente tan apegados a Aristóteles, aunque era inevitable. Bien, me salto cosas porque me es imposible, ¿no? En todo caso, sí que me interesa que la física del logo significativo es capaz de apuntar la realidad oculta que estructuralmente se puede prever en el logos lingüístico. Esta suma de planos simbólico y lógico se entrecruzan ya en el siglo XII y se identifican en el XIII, que son los maestros, en el fondo, el trasfondo fundamental dogmático
de lo que se va a recuperar o de lo que se sigue trabajando en el siglo XVI. Por lo tanto, perduran en la segunda escolástica, siendo incluso un signo de los tiempos de la cosmovisión. Cambiar este paradigma, inmanentizar el mundo, supone el auténtico giro copernicano en términos cuñanos, ¿vale? Ese es el auténtico giro copernicano. El giro copernicano no implica que el hombre pasa a estar en el centro del mundo, porque además es falso. Es decir, en Copérnico el hombre no está en el centro del mundo, porque lo saca a dar vueltas alrededor del Sol, ¿vale? No, no, no. Lo que le quita, es decir, el caso es que esa visión geométrica tomada, es decir, tomada desde una perspectiva de inmanencia, lo que hace efectivamente es romper la significación del cosmos. Que eso es otra historia y eso no lo hace Copérnico, evidentemente. ¿Vale? Por tanto, cosmología y antropología modifican la perspectiva hermenéutica y ello la racionalidad. La teología ha presentado una naturaleza en dinamismo, una posibilidad de considerar las cosas de naturaleza en su realidad, aunque sea contingente, icónica y simbólica, en movimiento de probabilidades de seres desde esquemas, no es entonces razón, porque eso es la teología, el entendimiento de los presupuestos de la fe y las verdades reveladas de forma natural. Por lo tanto, con nuevas fuentes, la recuperación del Timeo en el siglo XII y el corpus aristotélico en el siglo XIII y nuevos objetivos, el despliegue de la idea de naturaleza, del significado y posibilidad hermenéutica de la misma, de un dinamismo y de una posibilidad de metafísica y física de las cosas naturales, la razón impone su arquitectura de saber. Por lo tanto, en la Edad Media construye una arquitectura de saber ontológica y significativa que va a alimentar la idea de naturaleza. Tendría muchas cosas, pero tengo que ir acelerando, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, simplemente esto me interesa que veamos. Tenemos que darnos cuenta y tenemos ya que de una vez por todas romper la concepción de una historia en la que la Edad Media es un hiato entre la antigua y la moderna, y los estudios multidisciplinares sobre la naturaleza en el periodo medieval nos muestran cómo este periodo no solo preparó el enfoque occidental contemporáneo de la naturaleza, sino que dotó de profundidad referencial y significativa el cuidado de todos los aspectos naturales que hoy en día han quedado reducidos a meros signos de carácter ideológico. Por lo tanto, estamos ante una idea es decir, una idea en la cual, es que voy resumiendo un poquito, ¿no? Es decir, hay una concepción de naturaleza que se va enriqueciendo, donde la diversidad polisémica, repito, se integra, donde no existen hiatos significativos, sino integración significativa. La diversidad polisémica y de matices de naturaleza no deja indiferente al pensador de la segunda escolástica, que vive ya un largo precedente secular de domesticación de la naturaleza, que va de la dominación y la alteración incluso material a través de los esfuerzos técnicos y artísticos hasta los esfuerzos intelectuales de racionalización. En este sentido, el esfuerzo por clasificar y ordenar las cosas de la naturaleza para poder descifrar la naturaleza de las cosas implicaría una forma de domesticar la realidad natural. Esto me gustaría señalar. Es decir, aquí lo que se intenta es clasificar y ordenar. Y esto se ve también después, sobre todo con el descubrimiento de América. El esfuerzo por clasificar y ordenar las cosas de la naturaleza para poder descifrar la naturaleza de las cosas es una forma propia de la domesticación de la realidad natural. No solo el mecanismo de las cosas, por muy abstracto que sea matemático, sino la naturaleza íntima de la realidad. Esa es una cosa a la cual aún, es decir, la segunda escolástica no quiere renunciar, no pretende renunciar, no puede renunciar, porque sería renunciar a la capacidad de solventar el orden contingente de nuestra realidad, ¿vale? Que somos contingentes. En definitiva, lo que se pretende es un salto, el salto de la mentalidad medieval a la moderna, hay que encuadrarlo en el marco estructural del relato de Génesis 1.3. El relato geniásico, el relato del Génesis, inaugurado en el Hexámeron, fija el espacio cósmico y el tiempo de la historia humana, la naturaleza macrocósmica y la naturaleza microcósmica humana, convirtiendo el tiempo en historia salutis. El libro del Génesis ordena la naturaleza humana en toda su complejidad, tanto la naturaleza de las cosas como las cosas de la naturaleza, el universo físico y el universo social, así como el protagonista de este actor creador y su referencialidad moral. Si en el mundo alto medieval Dios es el creador del mundo, en el mundo bajo medieval y del humanismo castellano, se subraya el papel co-creador del hombre. El hombre del mundo moderno ya no es co-creador del hombre. El hombre del mundo moderno se cree recreador del mundo. No coopera con Dios en crear el mundo, sino que recrea el mundo, ¿vale? En este sentido también se opera, es decir, aquí se ve el paso que también Suárez lo va a hacer, porque Suárez no deja de ser ya un medieval moderno, es decir,
cuando el pensamiento ejemplar se convierte tiene una deriva conceptualista, que no podía ser de otra manera por otra parte, pero que puede, es decir, es decir, en Suárez aún estos entes tienen un ente, el ente de razón tiene un ente de hecho, tiene una realidad, pero que al final terminará distanciándose. Por lo tanto, este hombre, recreador del mundo, elimina la visión teológica de la existencia humana del mundo en el que vive, de su historia, y por lo tanto, es decir, simplemente reduce la inmanentización a una causa eficiente y, en este sentido, ¿para qué? Para que la causa final. En el siglo XVI, a inicios del siglo XVI, la idea de naturaleza había evolucionado en el conocimiento práctico, pero seguían perviviendo aquellos elementos que se habían transmitido en la corte Alfonso. Y aquí me interesa mucho que tengamos en cuenta, porque no me da tiempo a desarrollar, es que en la península ibérica hay una cosa importante, que es Alfonso X el Sabio y la corte alfonsí, que tiene una gran influencia, por lo menos hasta el siglo XV, después se va a ir recuperando, ¿vale? Sobre la idea de naturaleza. Entonces, en la corte alfonsí se hablaba de una distinción semántica entre natura, en el sentido de realidad natural, y naturaleza como el espacio natural en que el hombre desenvuelve su vida. Especialmente tras la recuperación de la cátedra de astronomía en la Universidad de Salamanca, esto se recupera. El cuadro de comprensión bíblico-geniásico, es decir, el del Génesis que hemos dicho, se había afianzado como el horizonte teológico que subyacía a la idea de natura, es decir, de la naturaleza como la realidad natural. Si bien se había avanzado en el conocimiento práctico de la naturaleza. De hecho, de no haber sido así, hubiera sido imposible acometer la revolución astronómica de Copérnico, así como la ingente obra de ingeniería que supuso la conquista y evangelización del mundo. Nadie, pensemos en esto, nadie podría imaginar que el hombre pisara la Luna en el 69, en la década de los 60 del siglo XX, a partir de una apuesta ingenua, sin tener en cuenta un paradigma matemático y físico que lo proporcionara, o sin pensar las posibilidades tecnológicas de acometer la empresa con éxito. Es decir, nadie va a la Luna si no hubiera habido una ingeniería aeronáutica adecuada, una localización especial, un sistema de comunicaciones, unos medios económicos adecuados, una infraestructura. No hubiera ido a la Luna. Yo aseguro que España no era capaz de ir a la Luna. ¿Vale? Es decir, pero además necesitábamos todo un cuadramiento sobre naturaleza, sobre tecnología. Pues del mismo modo, aún situados a fin del siglo XV, no podemos imaginar una aventura aún más arriesgada, como es el intento de circunvalar el mundo rompiendo las barreras del abismo, que es lo que suponía ir a la India desde la vertiente occidental. Efectivamente, tal empresa suponía una idea de la naturaleza y de las cosas de la naturaleza y de la metodología adecuada, es decir, de la ciencia y de la técnica suficientes para afrontarlo. En este caso, un conocimiento de la astronomía y la náutica, ciencia y de la explotación científica técnica que lo posibilitara. Y este contexto científico-tecnológico conocía diversos procedentes que, como señala Julio Rey, tenían precedentes ibéricos. Efectivamente, como dice este autor, una y otra tenían larga tradición ibérica. La metalurgia databa de la época romana y fue muy perfeccionada por los árabes españoles, sobre todo en las minas de Almadén. La navegación de altura fue posible gracias a la seria tradición astronómica de origen griego cultivada y perfeccionada por los árabes, judíos y cristianos durante la Edad Media, que culminó en las inmortales tablas alfonsinas. Teníamos los elementos para poder hacer. Por lo tanto, se necesitaba de una idea de naturaleza y un dominio de sus claves para poder afrontar el reto de traspasar el abismo en la convicción de que este era un límite mental y que el mundo como pintura, admitía como tal la perspectiva que penetrara en el más allá del punto de fuga, tal como se estaba realizando en el desarrollo del arte pictórico renacentista. Es decir, ¿por qué se puede ir a América? ¿Por qué se puede afrontar esta? Porque nosotros tenemos la idea de que primero tenemos conocimientos suficientes teóricos, tenemos conocimientos técnicos, tenemos ingeniería adecuada, pero además tenemos un universo mental que nos permite ir allá. ¿Por qué? Porque la naturaleza es capaz de infinito. La naturaleza puede superar los límites. Es decir, nosotros podemos ir más allá. Y esto ya se ha reflejado en la pintura, en la perspectiva, como diría Borges. Por lo tanto, tenemos toda una manera de entender la naturaleza que nos permite ir más allá de los horizontes de lo natural. Efectivamente, la cátedra de Matemáticas y Astronomía de la Universidad de Salamanca del siglo XVI se dedicaba al estudio de la astronomía, aritmética, geometría y cosmografía.
Las fuentes de esta materia no eran ajenas al pensamiento medieval. Cabe pensar, y voy a ir rápido porque ya es tarde, en la gran influencia de la escuela de los calculadores ingleses, entre ellas y destacado Thomas Bradwardine, como un elemento de precisión matemática. Y a esta lectura racionalista se le implementa una orientación humanista que conlleva una crítica de la filosofía natural aristotélica que va a conducir a las primeras formulaciones matemáticas de las leyes que gobiernan los fenómenos físicos. Y aquí, dentro de esto, estaba esa tematización alfonsí, ¿vale? Por lo tanto, este espíritu, desde la iluminación humanista y la emergencia imparable de la monarquía española, portuguesa, ya que estamos en Portugal también, provocan un ambiente de esplendor científico y astronómico en las aulas, en este caso salmantinas, una revolución cosmográfica como consecuencia, por un lado, de una serie de ideas científicas y por otro, de la experiencia de navegantes que tienen como paradigma la llegada de Colón a América. En este proceso ayudan las propuestas de reforma para la cristiandad y para la vida cristiana que tiene como paradigma la orden franciscana. Tendría muchas cosas que decir, pero no me da tiempo y voy. Simplemente ya una última consideración. A la visión polisémica de la naturaleza y la transformación de su mirada no es ajena la explicación sobre sus mecanismos que en distintos ámbitos queda expuesto en cierta forma por la estructura causal. La naturaleza se define por su contingencia, por su pertenencia a la estructura espaciotemporal, lo que supone que posee un dinamismo propio cuyo despliegue sigue pautas temporales y produce estructuras espaciales que a su vez son fuente de nuevos despliegues del dinamismo natural. El dinamismo de la naturaleza que lo convierte en physis implica la inexistencia de la pasividad natural, lo que queda patente en la física aristotélica al presentar la naturaleza como principio interior de actividad. Nos encontramos ante una realidad que es, una realidad que existe, que es, y que es a la vez de forma dinámica. Esto supone que la naturaleza demanda un principio que sustente su contingencia existencial y su dinamismo propio. La causalidad se presenta como la formulación de dicha respuesta, pero ella misma se presenta a su vez de forma diferenciada según la cuestión se centre en saber la naturaleza de las cosas o las cosas de la naturaleza. Este es el universo mental que está, creo yo, en el pensamiento de la segunda escolástica. La filosofía metafísica de inspiración platónica ante la contingencia radical de la naturaleza presenta una causalidad dominada por la referencialidad a un orden distinto, metafísico y significativo, como hemos dicho, que conoce una formulación acabada en el siglo XIII en San Buenaventura, cuando dice: este es el medio metafísico que reduce, y esta es toda nuestra metafísica, de la emanación, de la ejemplaridad y de la consumación. Estas son las tres causas, ¿vale?, de corte metafísico: emanación, ejemplaridad y consumación. Esta perspectiva se aparta de una metafísica cuiditativa, es decir, ontológica, del modo de ser para centrarse en su referencia y significación, y opta por la verdad de los entes que tienen verdad del paradigma que en ellos hace presencia. Se trata de una causalidad vertical dominada por la causa ejemplar. Por su parte, la filosofía física aristotélica está diseñada para dar explicación del movimiento contingencial de la naturaleza, planteando una causalidad horizontal a través de un sistema de causas explicativas, no referenciales, que responda al modo de ser de la actividad de las entidades naturales. La causa eficiente explica el origen de la acción y que son agentes o sujetos de las acciones. Le siguen dos causas intrínsecas, la material y la formal. Y por último, la causa final, que es aquello en vista a lo cual se hace algo. Es un movimiento horizontal de explicación, el otro es un movimiento vertical. La modernidad se juega en el campo de la adopción de los esquemas causales en relación con la reducción polisémica de la naturaleza. Y los escolásticos, al menos algunos, son conscientes de que el abandono del primer esquema lleva como resultado la reducción de la naturaleza a su significado material y el abandono de la contingencia natural a la imposibilidad de referencialidad divina. La naturaleza ha sido creada de la nada por Dios. El olvido de la causalidad referencial divina, es decir, el olvido de la causa ejemplar y de la impronta que en la propia naturaleza tiene el acto creador definido por esta causalidad ejemplar, supone que la naturaleza y en ella el hombre se definirá por la mera contingencia. No voy... podríamos hablar de Araujo en este universo mental. Tenemos Araujo y los tomistas, como ellos van a centrarse, no van a negar la causa ejemplar, pero la reducen al mínimo, ¿vale? Y tenemos también el pensamiento de Suárez, del cual he hablado algunas veces sobre la causa ejemplar, ¿vale? Hay ya otra dinámica. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que se puede ver? Se puede observar que la causalidad, los tomistas, cuando quieren hacer, lo que quieren hacer es reforzar el pensamiento aristotélico sin querer, al minimizar la causa ejemplar. En el fondo están rompiendo con la
con la referencia de la naturaleza a lo sobrenatural, porque en definitiva al Dios creador me lo dejan solo en la causa eficiente. Lo que al final pues terminará, es decir, al final simplemente, es decir, una vez que he roto la barrera con lo sobrenatural, pues es fácil que la causa eficiente sea simplemente un principio intrínseco a la propia naturaleza. Entonces, por otra parte, Suárez lo intentará aún mantener en la disputación 25 la causa ejemplar, pero ¿qué pasa? Que, como no puede ser de otra manera, lo conceptualiza y por lo tanto también pues, planteará un problema. Pero a pesar de todo, voy a leer, y ya termino, una frase, un verso de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, jesuita, es relator y espectador del gran teatro del mundo. Y nadie como él para saber reflejar el punto de partida, los límites y las fortalezas de la causa ejemplar suareciana y de la cosa que aún se va manteniendo, como la expresada en la obra La segunda esposa y triunfar muriendo, en los versos que siguen, en el que la representación en cuanto a concepto formal, es decir, el concepto formal lo que ha hecho es asumir y reducir la causa ejemplar, adquiere toda su practicidad y eficiencia, su experiencia pragmática. Y dice así Calderón de la Barca: esta familia eminente del ejemplar de tu mente pasa a práctica experiencia. Es decir, no podemos olvidar en la naturaleza y en la práctica creada y contingente el ejemplar del que nace. Esta es la lucha, la último bastión de una metafísica que los escolásticos, por una parte, quisieron reforzar y por otra parte, sin querer, terminaron eliminando. ¿Vale? Habría que decir que la física actual posiblemente ha recuperado la causa ejemplar. Y lo dejamos aquí porque no da tiempo para más y quería hacer simplemente una navegación, ¿vale? Para todos estos estudios tan puntuales que habéis hecho, porque yo voy leyendo y me encantan. Y gracias por haberme invitado, espero no haberos decepcionado mucho y muchísimas gracias por todo. Gracias. Obrigado, Lázaro, por esta brilhante lição sobre a distinção entre a causalidade vertical exemplar, em que a natureza surge como criação, e a causalidade horizontal, onde há um afastamento dessa noção de natureza sobrenatural. Nós vamos avançar. Obrigado, Carlos, por esta reflexão, por este questionamento. Eu vou já dar a palavra ao Lázaro para responder. Terminamos assim este painel, temos alguns minutos para debate, para questões e para reflexões. Eu, em primeiro lugar, vou já dar a palavra ao Lázaro, no sentido de, perante o repto lançado pelo Carlos, se ele quiser fazer algum comentário ou acrescentar alguma coisa. Lázaro. Bueno, muchas gracias, muito obrigado, Carlos Frederico. Foi muy bien expuesto, voy a hablar español. Expusiste muy bien el tema en Santo Tomás, entonces yo no tengo, es decir, lo que es tu exposición de Joan de Santo Tomás no tienen más que, bueno, pues anima a seguir profundizando, ¿no? Efectivamente, Joan de Santo Tomás, lo que va a hacer, Juan de Santo Tomás, lo que va a hacer es profundizar la valoración extrínseca, ¿vale? Es decir, la causalidad ejemplar como un principio extrínseco formal que ya aparece en Enrique de Gante y que va a ir desarrollando, ¿vale? Bien. Y además te lo agradezco, ¿por qué? Porque en el fondo, no es que no, es decir, creo que se lo agradezco porque era lo que no me ha dado tiempo de decir, y entonces lo que hace es ahondar, según mi parecer, en lo que yo quiero decir. Y ahora voy a intentar justificar. La utilización de la reducción de la causa ejemplar a un principio extrínseco de la causa formal, ¿vale? Lo que precisamente está es vaciando de contenido referencial a la causa ejemplar y de contenido brevemente de principio de acción. ¿Y esto quién lo dice? ¿Lo dice Manuel Lázaro? No lo dice Manuel Lázaro, lo dice Suárez. Suárez precisamente dice, yo reconozco que la causa ejemplar puede ser entendido como una causa extrínseca de una realidad, un principio extrínseco de la causa formal.
Si lo reconozco que se pueda decir. Pero claro, si yo estoy diciendo esto, teniendo en cuenta que la causa formal es en sí ya un principio, en cierta manera extrínseco, lo que estoy haciendo es añadir una causalidad nueva. Y como no parece que no conviene multiplicar entes sin necesidad, entonces, ¿para qué voy a realizar otra? Es decir, ¿para qué voy a hacer otra causa? Él dice así, dice, entonces la forma eficiente es forma y es causa extrínseca, de la cual es participación la forma informante que procede de ella. Por consiguiente, si el ejemplar es causa formal extrínseca, constituye un nuevo género de causa en tanto grado como la forma eficiente. Entonces, lo que viene a decir es, lo que yo creo que deberíamos de hacer es considerarla no tanto apegada a la causa formal como a la causa eficiente. ¿Por qué? Porque Suárez lo que se da cuenta es que si nosotros anexionamos la causa ejemplar a la causa formal, que puede ser entendida, pero no solo que multiplicas entes, sino que le quitas toda eficiencia a la causa ejemplar. Entonces, lo que propone es que sea una causa, es decir, lo que propone es reducir la causa ejemplar a la causa eficiente y no a la causa formal, para poder seguir dotando de referencialidad a la causa ejemplar. Entonces, en este sentido, claro, es decir, a Carlos Frederico no tengo nada que decirle porque ha expuesto lo que dice Santo Tomás, es decir, Juan de Santo Tomás, de una manera brillante. Yo lo que le tengo que decir, a mí lo que quizás deberíamos decir es que los tomistas, en su empeño por llegar adelante la causalidad aristotélica, al final terminaron abandonando la potencialidad eficiente de la causa ejemplar y por lo tanto rompiendo toda referencia. Eso es lo que yo quiero decir. Esto también viene dado, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, yo no puedo decir, pasa que yo no soy de Juan de Santo Tomás. Bueno, hay que decir que yo soy escotista normalmente, entonces ya esto también explica las cosas, ¿vale? Bien. Entonces, esto lógicamente, por lo tanto, ¿qué es lo que a mí esto lo tenía diciendo, no de Juan de Santo Tomás, sino cómo Suárez, en cierta manera, lo que hace es responder a Báñez y Araujo, porque Báñez dice una cosa semejante a Juan de Santo Tomás, ¿vale? Es decir, Báñez, sería interesante ver cómo la influencia mutua entre Báñez y Juan de Santo Tomás respecto a esta consideración que acabas de hacer, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo quería decir. Entonces, no estoy en cuestión. Yo creo que el profesor Carlos Frederico lo que ha hecho es ayudarme a poder explicar lo que yo quería explicar. Es como, en cierta manera, la adopción tomista, yo creo que sin maldad ninguna, es decir, simplemente por la necesidad que tienen de poder explicar, ¿vale?, una causalidad a partir aristotélica en la naturalidad, lo que me va a hacer es eliminar la eficiencia de la causa final, de la causa, perdón, ejemplar, como dice Suárez, al desplazarla de la causa eficiente, y por lo tanto también reducirme el concepto de naturaleza a una naturaleza física, ¿vale? Y bueno, esto sería un poquito, yo creo que en este sentido sí que Suárez se da cuenta de esto y tiene muy presente. Acordaros que según mi manera de ver, Suárez es un tomista obligado por la Ratio Studiorum, pero en verdad él lo lee con las gafas de Escoto, pensamiento, dándose cuenta en este sentido. En este sentido, Escoto, que es una metafísica del ser y no de la existencia, lógicamente el acto creador es un acto ejemplar, no es un acto eficiente. Entonces, y de esta manera también además influía en todo el concepto de significación. En cierta manera, es decir, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿cuál es la divergencia? Que el acto de significación unida a la causa ejemplar, y aquí soy bonaventuriano, ¿vale?, hace que la significación sea auténticamente metafísica, porque es decir, está dependiente de la teología de la imagen y no de ninguna ontología. ¿Qué intenta hacer el tomismo? Lo que intenta hacer el tomismo de la metafísica de la existencia es utilizar la técnica de la significación, pero de manera ontológica, a partir del ente, es decir, desde la quiritas. Y eso es imposible, o es muy difícil. Ahí la crítica de Escoto a la analogía en este tema, ¿vale? En el tema, es decir, cuando lo abordamos de manera ontológica, no cuando lo abordamos de manera teológica, porque realmente es metafísica y metaciente. Yo creo que esa es la discusión. Quien tenga razón ahora mismo no vamos a hablar de ello porque nos da igual, ¿no? Es decir, y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí que creo que, es decir, esta discusión va a ser la que va a alimentar la modernidad, ¿vale? Y creo que ambos, tanto dominicos como franciscanos, intentan salvar la referencialidad de la causa ejemplar. Pero no es lo mismo reducirlo a la causa eficiente que reducirlo a la causa formal. Creo que la reducción a la causa formal fue un error para mí. Eso es lo que quería decir. Y espero pero vamos, decía, es apasionante, ¿no? Obrigado, Sí, Lázaro.
Te agradezco mucho. Gracias. Vamos a continuar a hablar un poco sobre eso. Obrigado.